Muy buenos días a todo el público presente. En nombre de su excelentísimo señor Monseñor Baltasar Enrique Porras, presidente de la Fundación UXAR, en nombre del presbítero doctor Carlos Enrique Bullí Gómez, presidente del Consejo Universitario y rector de la Pontificia Universidad Católica Santa Rosa y del Instituto de Altos Estudios en Educación Liberal y Liberadora, IAEL. En nombre de las autoridades presentes, el doctor José y Ernesto Itkovi, director del despacho. En nombre de todas las autoridades, le damos la más cordial bienvenida a esta, su alma mater, la Pontificia Universidad Católica Santa Rosa, augurando el máximo provecho a partir de la reflexión y discusión de las ideas que se expondrán durante esta mañana. Hoy tendremos el gusto de ofrecerles el seminario de Derecho Penal Informático que tiene como propósito reflexionar mediante conferencias de 15 a 20 minutos cada una sobre las transformaciones del derecho penal especial a partir de las tecnologías de información. Al finalizar cada una de estas intervenciones se abrirá un lapso de 30 minutos para preguntas y respuestas desde sus asientos o levantando la mano o por escrito. Los temas que se van a desarrollar son los siguientes. El primero, delitos informáticos como forma de entretenimiento. El segundo, los tipos penales sobre criptoactivos. El tercero, pornografía infantil en la era de las redes sociales. El número 4, agilización de la extradición mediante la firma electrónica. Y por último, el quinto, la responsabilidad penal de las personas jurídicas ante la comisión de los delitos informáticos. Para dar inicio, invitamos a todos los presentes a colocar sus equipos celulares en modo silente. Antes de iniciar las conferencias, escucharemos al doctor Marcelo Bauzá, presidente de la Federación Iberoamericana de Asociaciones del Derecho Informático, FIADI, vía telefónica desde Uruguay. Profe, hable. Buenos días a las autoridades y a los congresistas de este seminario sobre delitos informáticos que se desarrolla en la Universidad Católica Santa Rosa de Caracas. Es un gusto para mí dirigirme a todos ustedes porque desde la FIADI, una organización que dirían los españoles tesolera, porque tiene sus años, aunque a veces los años no signifiquen todo lo que puede ser de ganado prestigio, pero en este caso sí. Desde el año 1984, la FIADI ha estado agrupando a la comunidad de estudiosos, de investigadores del llamado derecho informático. Y yo quiero señalar la importancia de este derecho informático y su desarrollo y su tratamiento en el ámbito universitario. Una importancia que ha ido en línea creciente históricamente, y yo diría que en los últimos años ya es absolutamente fuera del lugar desconocer dicha importancia por el creciente tráfico de las relaciones negociales, de las relaciones sociales, valiosas y disvaliosas, que el derecho tiene al conjuro, digamos, a la unión del uso de las herramientas digitales y de la comunicación a distancia. FIADI se ha dedicado a esto desde muchos años, como ya he dicho. Hay una invitación también de mi parte a que la comunidad se siga agrandando, el espacio de investigadores, de acólitos, digamos, de nuestra disciplina en Venezuela está muy bien representado. Señalo solamente a la persona de Gustavo Amoni, pero hay muchos más. Y lo significa, no sé si estamos en línea, pero sigo hablando. Sí, lo que significa que
Bien, correcto, porque a veces las conexiones dan mensaje de reconexión. Hoy en día el soporte de las relaciones jurídicas es la red. Y la garantía de que ese soporte marche en forma equilibrada, en forma adecuada al Estado de Derecho, lo da el conocimiento y la práctica de un derecho especializado en estos temas. Nosotros somos derecho de frontera, ocupamos todos los espacios civiles, penales, públicos, privatistas. Por eso yo felicito en nombre de FIADI esta iniciativa con este interesante que he podido ver enfoque que van a dar a los temas penales, muy de actualidad. Y dejo simplemente para la reflexión que la creación de doctrina en las universidades luego alimentará las mejores prácticas y las mejores normas jurídicas en la materia. Nuestra disciplina, nuestro espacio, el espacio que alimentamos y recreamos diariamente a través de FIADI, no escapa a este designio, por lo cual yo les auguro un seminario enriquecedor, profundizador, digamos, de los temas que ustedes van a tratar, y como siempre tendrán en FIADI el espacio también internacional para poder desarrollar estas y otras temáticas del derecho actual informático. Bueno, muchas gracias. Agradecemos al doctor Marcelo Bauzá por sus palabras. Para comenzar la conferencia, invitamos al doctor Gustavo Amoni Reverón, quien es abogado summa cum laude de la Universidad de Carabobo y especialista cum laude en Derecho Administrativo de la Universidad Católica Andrés Bello, donde ha sido profesor de posgrado en Derecho Administrativo y Derecho de las Telecomunicaciones. Es profesor de pre- y posgrado de la Universidad Central de Venezuela, del doctorado en Derecho de la Universidad Católica Santa Rosa y exdirector de la Escuela Nacional de la Magistratura, con casi 30 trabajos de investigación en Argentina, Colombia, Ecuador, España, México y Venezuela, donde ha participado como ponente en congresos y foros sobre derecho informático. El título de su ponencia es Delitos informáticos como forma de entretenimiento. En Asia, una niña de 7 años se baña, se pone la ropa más bonita que tiene y se para frente a una cámara web, porque su papá y su mamá, quienes se supone que están allí para protegerla, pactaron con una persona a miles de kilómetros de distancia para que saciara sus ansias sexuales a través de la inocencia de esta niña y a cambio de dinero. En Europa, una alta autoridad es condicionada a tener relaciones zoofílicas en televisión abierta a cambio de la vida y de la libertad de una figura pública. En América, una estudiante no logra ingresar a la universidad porque es acusada de plagio. Y en el mismo continente, una empresa ofrece el festival musical, hotelero y gastronómico más importante del siglo sin tener los recursos para poder responder por ello. Estas 4 historias han sido desarrolladas en programas de televisión y vamos a estar partiendo de ellas para analizar los tipos penales, específicamente 4 tipos penales de nuestra, ahora mayor de edad, Ley Especial contra los Delitos Informáticos, que está cumpliendo 18 años. Y lo vamos a hacer mediante el análisis de los últimos 2 capítulos del segundo título dedicado a los delitos, específicamente los artículos 23, 24, 25 y 26, que conforman los capítulos 4 de los delitos contra niños, niñas o adolescentes y el capítulo 5 de los delitos contra el orden económico. Comencemos entonces con la primera historia. En la serie Black Mirror podemos observar cómo una sociedad totalmente conectada a Internet, de hecho, vive en unos pequeños receptáculos rodeados de pantallas, sometidos constantemente a publicidad. Si las personas, se plantea en la serie, cierran los ojos, hay un detector de reconocimiento facial que
empieza a emitir una alarma y le indica, abra los ojos, continúe viendo la publicidad. La única forma de no ver la publicidad es pagando. Y eso lo hacen todo automáticamente, todo a distancia. Una de las publicidades, de las cuñas publicitarias más recurrentes es una de las mayores búsquedas que tenemos en Internet en nuestra sociedad real, que es la pornografía. Una constante cuña pornográfica le indica a la persona si quiere acceder a la transmisión y ésta deberá aceptar o no. De hecho, tiene un periodo que no puede saltarse y tiene que verlo. En esa cuña publicitaria aparecen mujeres en ropa interior con poses sugestivas. De hecho, se indica la frase, como la que vemos aquí, las chicas más sexys en las situaciones más obscenas. Una transmisión de ese tipo en el ámbito venezolano implicaría la violación del artículo 23, según el cual todo aquel que por cualquier medio que involucre el uso de tecnologías de información y comunicación exhiba, difunda, de cualquier manera haga público material pornográfico, sin advertir previamente el contenido no apto para menores de 18 años, será sancionado, podrá ser sancionado con pena de prisión y con multa. En este caso, no se sanciona la distribución de material pornográfico. Lo que se sanciona es la falta de advertencia de que el material será no apto para menores. A principios de este año tuve la ocasión de participar en un seminario de Derecho Informático en Margarita, y en el hotel donde nos hospedamos tuvimos la ocasión de observar en la noche los espectáculos que hacen para adultos y para niños. En una oportunidad, tal vez no lo anunciaron o no nos dimos cuenta de que se había acabado el espectáculo para niños e iniciaba el de adultos. Y en ese momento, estábamos con mi hijo, que tenía 3 años para entonces, en la representación musical se representó, valga la redundancia, un suicidio. Aproximadamente pasamos 2 o 3 meses con mi hijo preguntándonos constantemente por qué el Señor hizo así. Eso, obviamente, como padres, quienes son padres aquí, nos preocupó altamente hasta el punto de consultar con algún psicólogo si teníamos que hacer algo. Bueno, gracias a Dios nos decía, bueno, que estaba pequeño, que eso lo iba a olvidar, pero que sí lo trabajáramos con mucho amor diariamente para lograr borrar esa imagen. Entonces, esa es la necesidad de advertir el contenido para niños o para todo público del contenido de adultos. En otra serie, en otro capítulo de la misma serie, podemos ver cómo el primer ministro de un país recibe una comunicación en la cual se le exige que tenga relaciones sexuales con una cochina de más de 300 kilos en televisión abierta para perdonarle la vida y liberar a la princesa que había sido secuestrada. Llegado el momento de la liberación y no habiendo encontrado a la persona secuestrada, el primer ministro, en un ámbito cerrado, transmiten por televisión su relación sexual con este animal. En ese caso, hubo un anuncio en la pantalla que decía anuncio oficial. El primer ministro llevará a cabo un acto indecente en sus pantallas. Se sugiere desconectarse. En este caso, se estaría cumpliendo con las previsiones del artículo 23 de la Ley Especial contra los Delitos Informáticos. Estas previsiones no solamente están en el ámbito de las tecnologías de información y comunicación, sino también, por ejemplo, en material impreso como revistas, en videos, deben tener un envoltorio opaco y debe indicarse en la parte de afuera que contiene material que solamente puede ser visto por mayores de 18 años. De hecho, la Sala Constitucional, la sentencia 359 del año 2014, 6 de mayo de 2014, ordenó que debe eliminarse toda imagen de carga o contenido sexual explícito o implícito en los anuncios en medios impresos de libre acceso a niños, niñas y adolescentes. Específicamente se trataba del caso de la publicidad que aparecía en el diario Meridiano, en la última cara del diario. El siguiente caso que vamos a ver tiene que ver con el segundo y último artículo del capítulo relativo a los delitos contra niños, niñas y adolescentes. El caso es el siguiente. En la isla, es un documental de la serie Darknet, según el cual en la isla Cebú, en Filipinas, gran parte de la población expone sexualmente a sus hijas a terceros a distancia para obtener ingresos económicos y de hecho convencen a las niñas, y las niñas así lo declaran, estoy hablando de niñas de 6, 7 años, así lo declaran, que es su deber trabajar de esa manera para que su familia pueda comer. Y si ellas no participan en esos actos sexuales, de hecho, hay un caso que estaban investigando en el documental, en el que los padres, el papá y la mamá de la niña, le vendaban los ojos y el padre tenía relaciones sexuales con la niña, con su hija biológica, para la satisfacción de un tercero a cambio de dinero.
En este caso, puntualmente, esa familia pudo comprarse una camioneta y tenía una vida cómoda en los términos del sector social en el que se desenvuelven. De forma que utilizaban a la niña la presión psicológica para que ella aceptara que ese era el medio, que era su responsabilidad darle de comer a su familia a través de esa manera, y que si no lo hacía, pues su familia se iba a morir de hambre. Esto está penado en Venezuela en el artículo 24 de la Ley Especial contra Delitos Informáticos, según el cual, con el título Exhibición pornográfica de niños o adolescentes, el que utiliza cualquier niño o adolescente para exhibición con fines pornográficos será sancionado con pena de prisión y de multa. Igualmente tenemos una previsión en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, la explotación sexual para aquellos casos en los cuales no se utilicen tecnologías de información y comunicación, y tenemos la violencia mediática en el artículo 15, numeral 15 de la Ley Orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, aunque en esta última ley del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia no hay sanción alguna. Es un tipo de violencia, pero no está penado en nuestra norma especial de delitos de violencia. Ahora, pasando a un tema menos perturbador, sobre todo para quienes somos padres, vamos a analizar los últimos dos delitos del último capítulo de la Ley Especial contra los Delitos Informáticos. Se trata de los delitos contra el orden económico. Para ello nos van a ayudar las series Suits y The Good Wife. En estos casos, en el primero, una empleada de una compañía editorial tuvo una idea para escribir un libro. Se la dice a su jefa, y la jefa, como maneja varios escritores, le da la idea a un escritor que tenía el tiempo, estaba por vencérsele para escribir una obra literaria. Este escritor realiza la obra y la persona quiere demandar al escritor y a la jefa porque, por violación, por apropiación de propiedad intelectual. En la serie llegan a una negociación en la cual se plantea que ahí no hubo efectivamente, aplicando la legislación venezolana, no hubo apropiación de propiedad intelectual disponible en medios informáticos, por lo cual este artículo, en el caso venezolano, el artículo 25, no sería aplicable a esa conducta. Luego, en The Good Wife, la hija de Alice, la protagonista de la serie, quiere ingresar a la universidad y la acusan de plagio. Cuando pregunta a su mamá, que es abogada, dónde está el plagio, le dicen que ellos no están autorizados para dar esa información, pero que utilizan un programa informático para detectar este tipo de actividades. Cuando pasan ese informe, ese ensayo que presentó la hija por el programa informático, que está disponible a todo público, se dan cuenta que el plagio había sido parte del Sermón de la Montaña, y pregunta a la abogada, ¿están sancionando a mi hija por plagiar el Sermón de la Montaña? Como si no estuviera suficientemente claro dónde está establecido esto. Le dicen, además, si ustedes no le dan el acceso a mi hija, nosotros realmente vamos a presentar una demanda colectiva por todos los titulares de propiedad intelectual de los ensayos y de libros que ustedes cargaron en su base de datos y que pusieron a disposición del público porque no cuentan con los permisos de propiedad intelectual, lo cual violaría el artículo 25 de la Ley Especial contra los Delitos Informáticos. Y en caso de que el plagio se cometiera sobre información que no estuviera disponible en un sistema que utilice tecnología de información y comunicación, para ella entonces aplicaría la regulación de la Ley de Derechos de Autor, según el cual se sanciona la comunicación pública o privada o la reproducción no autorizada de obras del ingenio. El último caso que vamos a ver en esta mañana de esta conferencia titulada Los delitos informáticos como forma de entretenimiento es el artículo 26, el último de los tipos penales de la Ley Especial contra los Delitos Informáticos. En este caso, se trata de una compañía estadounidense que promocionó en las redes sociales el festival hotelero, gastronómico y además musical más importante del milenio. De hecho, figuras públicas como Kylie Jenner publicó en sus redes sociales invitando a las personas a participar en esta actividad. Personas pagaron entre $2,000 y $12,000 por participar. Cuando llegaron, estaban en un autobús en las peores condiciones. La comida gourmet era un sándwich con queso. El alojamiento eran carpas que habían sido utilizadas para casos de emergencia climática y no había ningún tipo de música, sino un DJ a lo sumo para que todos lo escucharan. Esto es lo que se conoce en el ámbito venezolano como oferta engañosa, que si se utiliza y se realiza a través de las tecnologías de información y comunicación, es aplicable el tipo penal de oferta engañosa de la Ley Especial contra los Delitos Informáticos, y si es fuera de estas tecnologías, se puede aplicar
por ejemplo, el artículo 49 de la Ley Orgánica de Precios Justos, en donde se viola por violación del derecho a no recibir publicidad engañosa y que es sancionado únicamente con multa en este último caso. Como podemos ver, la televisión, así como el cine, la literatura, el arte en general, nos permiten, además de divertirnos, reflexionar sobre la materia que hoy nos convoca. En este caso, el derecho informático. Así vimos en, no, la anterior, así vimos en The Black Mirror, por ejemplo, como en la serie, bueno, así vimos en las series que acabo de presentar, Black Mirror, Darknet, Suits, The Good Wife y Fire, documentales y programas de televisión, cómo podemos obtener casos que nos permiten analizar, la siguiente por favor, que nos permiten analizar la materia de estudio. Para concluir, quiero finalizar con una frase, la última por favor, con una frase, no importa, con una frase del filósofo norteamericano, profesor de filosofía de la Universidad de Miami, Mark Rowland, quien en su libro, Todo lo que sé lo aprendí de la tele, comienza así. Tal vez todo lo que sé no lo aprendí de la televisión, pero gran parte sí. Muchas gracias. Queremos agradecer a Gustavo Amoni por su excelente ponencia. A su vez también indicarles que estamos transmitiendo en vivo por la cuenta de Instagram del doctor Gustavo Amoni. A continuación, invitamos a a Emilio Arévalo, quien es abogado egresado de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Centrales Rómulo Gallegos, especialista en ejercicio de la función fiscal, egresado de la Escuela Nacional de Fiscales y cursando actualmente el doctorado en Derecho en la Pontificia Universidad Católica Santa Rosa. En su trayectoria profesional se ha desempeñado en el libre ejercicio, laborando en la actualidad en el Ministerio Público, desempeñando las funciones inherentes al cargo de abogado adjunto 5, adscrito a la Fiscalía Quinta ante el Tribunal Supremo de Justicia, con competencia para actuar ante la Sala Plena, Salas de Casación y Constitucional. Es presidente y fundador de la organización no gubernamental ASOCAPROFE DH, ONG constituida para la dedicación exclusiva de la formación, educación, proyección y protección de los derechos humanos. Emilio Arévalo disertará acerca de los tipos penales sobre criptoactivos en Venezuela. Buenos días, muchísimas gracias por su presencia. Un placer para mí participar en este seminario. Muchas gracias a las autoridades, muchas gracias a ustedes por asistir. Voy a comenzar preguntándonos a todos, ¿es importante conocer los tipos penales que establece el sistema de criptoactivos para los ciudadanos en Venezuela? Sí. Es sumamente importante conocer en una sociedad como la venezolana la incorporación de nuevos tipos penales. Y esa información en el ámbito jurídico es de importante trascendencia para nosotros que tenemos esa condición de abogados y que nos hace asistirnos y de todo el conocimiento jurídico. Para comenzar, voy a hacer un breve resumen de lo que es el objetivo de la ley del sistema de criptoactivos. Tenemos que la Asamblea Nacional Constituyente, constituida desde el año 2017, mediante decreto constituyente publicado el 30 de enero del 2017, establece el decreto sobre el sistema de criptoactivos. Esa publicación crea e inicia el procedimiento del sistema integral de criptoactivos en Venezuela. Hay que hacer hincapié en su importancia porque es el único Estado y nación que ha documentado y ha regulado esa información. A nivel mundial, ya la incorporación del sistema blockchain y sus criptoactivos tienen un auge y una larga trayectoria de data, pero solamente en Venezuela es el país que ha regulado esa normativa interna para protección tanto del sistema como de los usuarios, como vamos a ver a continuación. El objeto principal de esta norma es crear, y cuando una norma inicia con un objetivo tan trascendental, que es crear basamento jurídico para regular algo que en el ámbito internacional no está hecho hasta ahora, tiene una trascendencia y una importancia mayor. Esta ley crea y regula el Sistema Nacional de Criptoactivos para los operarios, usuarios y para la regulación integral del sistema. Tiene un ámbito de aplicación, primero en el territorio nacional.
Segundo, que regula todo lo que es servicios, valores, bienes, sujetos, de que integran y conforman el sistema integral de crédito activo y sus operaciones en Venezuela. Eso quiere que le da una configuración y le permite tener mayor seguridad al ciudadano venezolano de que la legislación está permítame que redunde, legislando para producir normativas que regulen y protejan al ciudadano. Tiene también un orden público. Establece esta ley que la protección del sistema integral de criptoactivos y el uso y disfrute de esa regulación por parte de los ciudadanos es de orden público. Y cualquier norma que tenga el carácter o el nivel jerárquico de ella será prevalente esta norma sobre las demás. Vamos a pasar a la próxima. También establece esta norma la conformación. La conformación del sistema integral de crédito activo está por sus principios, normativas y valores, sus personas jurídicas y naturales, las instituciones privadas y públicas, y incorpora a las organizaciones en general, pero suma adicionalmente todo el poder popular que ha desarrollado en estos 20 años el sistema de gobierno actual. Entonces lo incorpora como un ente nuevo al poder popular a estas normativas. También en su organización establece que la SUNACRIC es una superintendencia nacional de criptoactivos y actividades conexas y crea una tesorería que más adelante vamos a ver para que se encargue como ente rector y maneje todo lo que sería las condiciones económicas del sistema integral operativo. También, para concluir con esta lámina, la SUNACRIC tiene una competencia de la creación, emisión, organización y todo lo que es el comportamiento de los criptoactivos y de los criptoactivos soberanos dentro de la República Bolivariana de Venezuela. Para conformar esta normativa y esta trascendental norma para el ciudadano común, establecemos en la próxima lámina, el sistema establece dos procedimientos. Un procedimiento administrativo para sancionar y fiscalizar todo lo que es correspondiente al sistema, pero tiene una labor de fiscalización sobre las instituciones que operan en el sistema. Entonces, para ello, la superintendencia tiene unos funcionarios que van hasta las instalaciones y hacen una supervisión y fiscalización directa de todos sus usuarios y los que están inscritos en la data de la superintendencia. Si hay violaciones o infracciones, la superintendencia crea esta normativa, un procedimiento administrativo, donde implica la incorporación de medidas preventivas. Esas medidas preventivas pueden tener un decomiso o comiso, una suspensión temporal o parcial o completa de la permisología, e incorpora cualquier otra prevista en el ordenamiento jurídico nacional, lo que vendría siendo unas medidas nominadas sobre todo el ordenamiento jurídico que incorporaría las innominadas que usamos actualmente, o sea que le daría todo un basamento técnico para acreditar medidas preventivas a la superintendencia, pero adicionalmente crea 5 tipos penales. No es que los crea, ya estaban en la ley de delitos informáticos, pero esta ley previene como bien jurídico protegido y tutelado por el sistema, es proteger al mismo sistema, porque este sistema va a regular lo que sería la evolución monetaria y la incorporación de las monedas virtuales al sistema financiero venezolano. No es mayor cosa lo que se va a incorporar. Es un nuevo sistema monetario, es un activo circulante de muy rápido transacción comercial internacional. Entonces, esta norma establece estos 5 tipos penales para proteger al sistema. Vamos a ver con la próxima lámina, esos 5 tipos penales los tenemos aquí. Tenemos el acceso indebido, el sabotaje o daño, el servicio de sabotaje, la responsabilidad de los funcionarios y la falsificación de instrumentos. Vamos a ir uno por uno, pero rápidamente porque los tiempos de las exposiciones son cortos. El acceso indebido al sistema. Solamente accesar al sistema, ya es un delito penal.
establece este tipo penal, que el sujeto activo es indeterminado, porque solo me dice quién accese al sistema. Está incurriendo en el tipo penal. Y el sujeto pasivo es el mismo sistema, es proteger esa data, esa información, ese usuario que está dentro del sistema y que solamente con acceder y tratar no tratar de acceder al sistema se convierte en un tipo penal. El segundo es el sabotaje o daño. Ya es este sujeto que sí, aparte de que es cualquier persona, tenga la intención de sabotear o dañar al sistema. Y aquí hay un elemento de la voluntad del sujeto activo para dañar el sistema. Y el tipo penal establece una pena de 1 a 3 años. También el medio de comisión, a diferencia del primero, es indeterminado, porque los delitos informáticos van a futuro. La ley de delitos informáticos tiene 20 años en nuestro país. Nosotros no sabemos qué medio de comisión se puede estar inventando mañana para vulnerar este sistema. Entonces, y determina ese medio de comisión para que cualquier incorporación informática moderna que atente contra el sistema entre en la norma y no entre en caducidad o no operatividad. También tendríamos los servicios de sabotaje. Este es un tipo penal extraordinario porque pena a la persona, empresa o servicio que preste equipo o asesoría para sabotear al sistema. Para cualquier persona que a través de otro operador quiera sabotear su sistema, su empresa y entre al sistema de criptoactivo para producir. Está penado y con una pena de 1 a 3 años. También es indeterminado el medio de comisión porque la norma prevé que a futuro pudieran también conseguirse nuevos sistemas. Con respecto a la responsabilidad del funcionario, este sujeto activo ya es determinado, pero este funcionario es el que esté operando con el sistema y produzca o paralice las funciones propias del sistema. O sea, es ese funcionario que prácticamente debería tener acceso dentro del sistema o tener la capacidad de vulnerar al sistema. Entonces, este tipo penal va contra este funcionario, es indeterminado en la comisión y establece como objeto material el sistema y la data que opera en el sistema integral de criptoactivo. Por último, tenemos las falsificaciones e instrumentos. No solamente instrumentos digitales o documentos express. Esta ley incorpora al nuevo basamento jurídico nacional la conformación de un expediente digital. O sea, para su procedimiento administrativo es totalmente digitalizado. Pero cuando ese procedimiento administrativo pase a la fase penal, debe entonces imprimirse toda la data digitalizada para producir los medios de comisión y los elementos que se vayan a ver en el proceso penal, como lo vamos a ver seguidamente. En esta lámina vamos a tratar de ahondar, porque la ley pareciera, no es que tenga una falla, sino que técnicamente no establece que el procedimiento por el cual se van a juzgar los delitos que se cometan en estos tipos penales que están previendo y sancionando. Entonces, haciendo esta investigación, pudimos observar que el artículo 354 de nuestro Código Penal establece que hay unos delitos en el libro tercero del Código Orgánico Procesal correspondiente a los procedimientos especiales, que son 8, establece el procedimiento de delitos menos graves. Ese procedimiento para delitos menos graves tiene una excepción. Este artículo 354 establece que es de acción pública y que no importando la pena que se aplique, o sea, que fuera menor a 8 años para que fuera un delito menos grave, debería irse al procedimiento ordinario. Me voy a permitir leer porque es importante. Dice, artículo 354, procedencia. El presente procedimiento será aplicable para el juzgamiento de los delitos menos graves. A efecto de esto, oye, no veo bien. Sí. Sí. Se exceptúa, y aquí voy a explicar algo que tiene una falla el artículo, esta es mi última lámina, doctor, tiene una falla técnica, jurídica, porque las excepciones no son tipos penales.
está una generalidad, porque vamos a ver que ahí está el homicidio, está la corrupción, pero no sabemos si es la ley de corrupción o si es como que estoy diciendo yo, que es el delito que atenta contra el sistema financiero y actividades conexas. Entonces, no me está diciendo que es un tipo penal, que es el que está regulando, exceptuando de los delitos menos graves, sino me está hablando de unas generalidades de tipos penales, para decirlo de esa manera, que no sería congruente porque el tipo penal es definido y estas generalidades de los 16 tipos o generalidades penales que están ahí son las que me dicen a mí que si estás atentando, estás yendo contra el sistema de criptoactivo como bien protegido, vas contra el sistema financiero y te vas a ir al procedimiento ordinario y vas a ser juzgado por un fiscal, iniciar una investigación por un fiscal de competencia en delitos menos graves. Ahora, ¿por qué? Bueno, porque el Sistema Nacional establece al petro. El petro es un criptoactivo soberano. Esa moneda virtual que maneja el gobierno está anclada al sistema financiero. Y el sistema financiero comporta ahorita la suscripción del nuevo sistema integral de criptoactivos. Entonces, al atentar contra el sistema de criptoactivos, está usted atentando contra el sistema financiero nacional, que coyunturalmente está pasando en la actualidad por difíciles situaciones que lo afectan. Bueno, muchísimas gracias. Creo que es la última lámina y un placer. Agradecemos a Emilio Arévalo por su presentación. A continuación, el desarrollo del tercer tema de esta mañana corresponde a Liliana García, quien es técnica superior universitaria en Administración Tributaria, mención honorífica, egresada del Instituto Universitario de Tecnología de Administración Industrial IUTA, licenciada en Administración, mención Recursos Materiales y Financieros, egresada de la Universidad Experimental Simón Rodríguez. Además de ser abogada, egresada de la Universidad José María Vargas, especialista en ejercicio de la función fiscal por la Escuela Nacional de Fiscales del Ministerio Público y cursando actualmente el doctorado en Derecho en la Pontificia Universidad Católica Santa Rosa. Se desempeña como abogado adjunta 4 en la Fiscalía Tercera del Ministerio Público para actuar ante la Sala Plena Constitucional y Salas de Casación del Tribunal Supremo de Justicia. Liliana García disertará sobre la pornografía infantil en la era de las redes sociales. Bienvenida, Liliana. Buenos días, gracias por estar presente en este seminario. Muchos de ustedes en este momento se deben de preguntar, ¿por qué en mis manos existe o tengo una rosa completamente marchita y destruida? Es porque a través de ella quise transmitirle el efecto tan negativo y que produce en nuestros niños, niñas y adolescentes cuando estos son captados por las personas que se encargan de efectuar y ejecutar el delito de pornografía infantil. Es decir, nuestros niños, niñas y adolescentes se ven exactamente así, marchitos, destruidos, y sus sueños pasan simple y llanamente a la basura. En este sentido, por ser este tema de relevancia social, en este seminario se ha incorporado una ponencia titulada La pornografía infantil en la era de las redes sociales, en virtud que este tema, o la pornografía infantil, quebranta, violenta de manera directa el interés superior de estas víctimas tan vulnerables. En este sentido es necesario hacer mención sobre la influencia del Internet y las tecnologías de la información y comunicación, mejor conocidas como TICs, en la vida del hombre en la sociedad. El uso del Internet y las TIC como instrumento de la planificación y ejecución de delitos, la difusión y comercialización de la pornografía infantil a través de las redes sociales. En primera instancia hay que tener claro que si bien es cierto que las tecnologías han influenciado de una manera positiva y han hecho fácil la vida del hombre en sociedad, también no es menos cierto que estas tecnologías, específicamente el Internet y las tecnologías de información y comunicación, mejor conocidas como TICs,
son aquellas que se pueden utilizar como instrumento y mecanismo desde el punto de vista informático para la comisión, planificación de los delitos, mencionándose entre ellos, como los podemos hacer ver en esta ponencia, la pornografía infantil. En ese sentido, gracias. En ese sentido, es necesario que el tema en cuestión se den unas nociones generales al respecto para que todos ustedes, que son en este momento nuestra audiencia en este seminario, puedan comprender un poco más y profundizar lo relacionado al tema. Es necesario comenzar con la definición, según las Naciones Unidas, de los derechos humanos a través de su protocolo facultativo sobre la Convención de los Derechos del Niño, la venta de niños, la pornografía infantil y la utilización de los niños en la pornografía, en su artículo 2, literal C, que establece como definición de lo que es la pornografía infantil, todas aquellas representaciones de los niños en cualquier medio que sean dedicados a actividades sexuales o sexuales explícitas, bien sea de manera real o simulada, o en su defecto, que sean todas aquellas representaciones de sus partes genitales, de sus partes íntimas, a los fines específicamente sexuales. En ese sentido, también es importante resaltar la clasificación de lo que es la pornografía infantil, en este sentido teniendo dos bloques. El primero es lo relacionado al contenido o material y el segundo relacionado con lo que es su fin. En el primero podemos identificar a su vez los dos subdivisiones, entre ellas son la pornografía leve o suave y la pornografía dura o fuerte. La pornografía leve o suave son aquellas que no necesariamente, o mejor dicho, existe la ausencia de la actividad sexual explícita. No obstante, existe lo que son aquellas imágenes que son difundidas a través de fotografías y videos desnudos, donde existen actuaciones, actividades o posiciones netamente seductoras, eróticas y con insinuación a realizar actividades sexuales. En el caso de la pornografía dura o fuerte, son aquellas que están vinculadas netamente con las actividades sexuales explícitas con acceso carnal y que a su vez son difundidas a través de videos y fotografía. En el caso de la clasificación de acuerdo a su fin, podemos tener también una subdivisión. En primera instancia son aquellas que son producidas a través del intercambio de estas fotografías y videos, aquellas que son relacionadas con los fines lucrativos, los que se producen con fines de realizar otros delitos, como por ejemplo lo hemos visto con la ponencia del doctor Gustavo Amoni en relación con la extorsión y la trata de personas. Esto es un inicio a través de la pornografía infantil, la comisión de otros hechos punibles. A su vez, por último, tenemos en esta clasificación aquellas que son de uso personal. Más que todo, podemos decir, a través de estudios científicos, aquellas que son utilizadas por las personas que suelen llamarse científicamente pedófilos. De igual forma, es necesario, como nociones generales en este tema, hacer mención que Interpol sugiere algunos de aquellos términos necesarios y muy prudentes a ser utilizados en lo que es una investigación penal. En una investigación penal. Entre ellos podemos hacer ver que cuando nos referimos a la pornografía infantil, a su vez nos estamos refiriendo a lo que es el abuso sexual de niños, niñas, adolescentes. Cuando nos referimos a lo que es la prostitución infantil, nos estamos refiriendo a lo que es la explotación de niños, niñas y adolescentes a través de la prostitución. El deber ser de nosotros podernos referir a aquellos niños, que muchas veces lo hacemos en mal sentido cuando nos referimos, niños trabajadores del sexo, pues no, son víctimas de explotación sexual. Cuando nos referimos a las personas o a los victimarios, no, bueno, clientes o consumidor, wow, ¿cómo nos vamos a referir a clientes y consumidor?
cuando son realmente aquellas personas que están incurriendo en el delito en contra de los niños, niñas y adolescentes a través de la explotación sexual. Entonces, esto es un llamado, estos son solamente de ese catálogo que sugiere Interpol, lo más importante en este caso. Pero falta uno, que es el que nos concierne con respecto a las redes sociales, que son aquellas pornografías infantiles que se realizan a través de la webcam o abuso sexual a través de la webcam. Entonces, ¿a qué nos estamos refiriendo allí? Exactamente igual al abuso sexual de los niños, niñas y adolescentes de una manera directa y en línea. Ahora bien, con respecto a la normativa jurídica venezolana, ¿qué se adapta? Quizás un gran porcentaje con respecto a esta terminología soportada o sugerida por Interpol, nos encontramos específicamente con la Ley Orgánica para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes. ¿No? ¿La anterior? En segundo aspecto, tenemos, como se dijo al principio, el uso de las redes sociales para captar a los niños, niñas, adolescentes, para difundir y comercializar la pornografía infantil. Desde el punto de vista informático y tecnológico, es necesario darle un nombre a todas aquellas acciones que son realizadas por los victimarios o las personas que realizan o cometen este tipo de delitos. Pregunto, de acuerdo a la terminología que acabo de dar, acabo de dirigirme bien a las personas como victimarios o abusadores. Yo creo que no. Dijimos de que los abusadores eran ¿qué? Aquellas personas que cometían delitos en contra de los niños, niñas y adolescentes con respecto a la explotación sexual. Es así. Entonces, en ese sentido, tenemos tres aspectos importantes, tres términos que establece desde el punto de vista tecnológico. En primera instancia tenemos lo que es el grooming, en segunda instancia tenemos lo que es el sexting y en tercera instancia tenemos lo que es sextortion. El primero son todas aquellas acciones de manera de engaño y falsedades que utilizan todas aquellas personas que tienen la intención de cometer o realizar la comisión del delito de pornografía infantil. El sexting, ahora, ¿cómo se realiza? El sexting va vinculado a estos tres términos. ¿Por qué? Porque el sexting es la remisión y es la captación de todas aquellas acciones a través de videos y de fotografía. ¿Cómo se hace? Ganándose en primera instancia la confianza, creando un vínculo amistoso. ¿Para qué? Para poderlos obtener. Finalmente tenemos el sextortion, que consiste en que ya tengo la confianza, ya tengo el vínculo, ya lo hago a través de mentiras, de engaños. ¿Cómo se hace? Bueno, ahora me corresponde a mí, como una persona que tengo el interés de realizar una explotación, en este caso, o de realizar directa o indirectamente, de manera voluntaria o no voluntaria, la pornografía infantil, bueno, voy a extorsionar a mi víctima. ¿Cómo? Con chantaje, con presión y a su vez ejerciendo hasta cierto punto un poder sobre mi víctima que ha sido escogida. Ajá. Con respecto a lo que son los medios para la difusión, tenemos obviamente que a través de las diferentes redes sociales que en el momento se encuentra como un boom dentro de la sociedad, podemos destacar en este instante lo que es el Facebook, el Instagram, lo que es las páginas web como tal que se realizan. Ahora bien, ¿qué podemos decir también? Que existen unas consecuencias penales. ¿Dónde se encuentran establecidas esas competencias penales? Dentro de tres grandes normas que conforman el ordenamiento jurídico venezolano. En primera instancia tenemos lo que es el Código Penal, en donde se establece en su título 8 lo relacionado en materia de la sanción penal y la identificación e individualización de las diferentes tipologías en materia de pornografía infantil en el Código Penal. Tenemos lo que es la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, específicamente lo podemos ubicar en el artículo 235, 236 y 237. También tenemos la Ley Orgánica, permítame un minuto,
de la delincuencia organizada y, terrorismo, y financiamiento al terrorismo, específicamente en sus artículos 46, 47, 48 y 49. Finalmente, podemos conseguir la ley de delitos informáticos, tal como lo señaló de una manera extraordinaria el doctor Gustavo Amoni en los artículos 23 y 24, en donde fueron especificados, detallados de una manera correcta cómo se tipifica, cómo se sanciona este tipo de delitos de la pornografía infantil. El desarrollo de esta investigación nos permite a nosotros conllevar a tres grandes reflexiones. En primera instancia, podemos en este momento darnos cuenta que mientras nosotros estamos haciendo un congreso, un seminario, dando conocimiento o reforzando los conocimientos en materia de pornografía infantil, las mafias, quizás así se puedan llamar, o aquellas personas inescrupulosas destinadas a la comisión de este hecho punible, están perfeccionando, mejorando sus técnicas a los fines de poder llevar a cabo su negocio, que ellos así lo consideran irónicamente. Ahora bien, en segundo lugar, detectar a través de las diferentes investigaciones penales realizadas en conjunto con los demás órganos auxiliares de la investigación. Hace poco tiempo no se puede dar ningún tipo de información al respecto por ser una investigación penal. Existe la captación, la sanción. Se llevó a cabo un procedimiento en donde afortunadamente rescatamos jóvenes a través de uno de nuestros organismos de auxiliar de la investigación penal a través del FAI. Por último, tenemos la identificación de los casos relacionados con la difusión y comercialización de pornografía infantil. En este aspecto, lo que hay que hacer mención es que no hay que disminuir la capacidad que tienen estas personas en el uso de las redes sociales para entender que utilizan un medio tecnológico tan importante para interactuar, para profundizar conocimiento en la comisión de un hecho punible. Finalmente, para finalizar esta ponencia, quiero compartir con ustedes el siguiente pensamiento. La gente más feliz no es la que tiene lo mejor de todo, sino la que hace lo mejor con lo que tiene. Nosotros, como Estado, tenemos mucho que dar, mucho que hacer y mucho que trabajar para garantizarle a nuestros niños, niñas, adolescentes el interés superior que ellos se merecen, una vida mejor, por ser la generación de relevo de Venezuela y por ser las víctimas vulnerables que nosotros tenemos el compromiso de proteger. Muchas gracias. Agradecemos a Liliana García por su exposición. A continuación, damos paso a Vladimir Lezama, quien es abogado, egresado de la Universidad Santa María, especialista en Derecho Penal por la Universidad Santa María, especialista en Derecho Administrativo por la Universidad José María Vargas, especialista en Derecho Penal Internacional por la Universidad Latinoamericana y del Caribe, especialista en ejercicio de la función fiscal por la Escuela Nacional de Fiscales del Ministerio Público, cursando actualmente el doctorado en Derecho en la Universidad Católica Santa Rosa y se desempeña como fiscal tercero del Ministerio Público para actuar ante la Sala Plena Constitucional y salas de casación del Tribunal Supremo de Justicia. Vladimir Lezama expondrá sobre agilización de la extradición mediante la firma electrónica. Muchas gracias, doctor Plaza. Buenos días a todos los presentes. En la presente oportunidad me corresponde la responsabilidad de presentar un breve conversatorio con un tema de gran relevancia en el ámbito jurídico, como lo es la agilización de la extradición mediante la firma electrónica. En principio, quiero hacer la salvedad que en el transcurso de mi ponencia realizaré una serie de observaciones relacionadas con el procedimiento de extradición, las cuales en ningún momento deben ser entendidas como una crítica destructiva. Por el contrario, debemos elogiar un procedimiento que a través de los años se viene desempeñando de una manera eficiente bajo la tutela de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia. Ustedes se preguntarán, ¿por qué si el procedimiento de extradición
funciona de una manera eficiente. ¿Por qué tiene que ser objeto de revisión? Pues por una simple razón, que hasta los mejores procesos son perfectibles, es decir, que pueden evolucionar y pueden ser perfeccionados. A continuación, haremos una breve reseña de cómo es el procedimiento de extradición en Venezuela en concordancia con la normativa legal que avala la firma electrónica. La Enciclopedia Jurídica Opus define a la extradición como el acto mediante el cual un Estado entrega un procesado o un condenado a otro Estado que lo solicita para juzgarlo o para hacerlo cumplir la sanción penal impuesta en virtud de una sentencia firme. Por su parte, el doctor Grisanti Aveledo define la extradición como un acto de colaboración o entreayuda penal mediante el cual los Estados intentan impedir la impunidad de los individuos que tras cometer un delito en un país han buscado refugio en otro Estado. Respecto a la clasificación de la extradición, tenemos que la doctora Magali Vázquez indica que el Estado que solicita la entrega funge como requirente y plantea la extradición activa, mientras que el Estado que recibe la solicitud de entrega es el requerido y respecto de su posición se trata de una extradición pasiva. ¿Qué quiere decir esto? Que la extradición se clasifica en activa y pasiva, que es el criterio que toma nuestra legislación y la legislación internacional. Respecto a la base legal de la extradición, tenemos que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 69, establece la prohibición de la extradición de ciudadanos venezolanos, con lo cual debemos tener en cuenta que bajo ninguna circunstancia será extraditado a otro Estado un ciudadano de nacionalidad venezolana. Al mismo tiempo, el artículo 271 constitucional establece la prohibición de negar la extradición de extranjeros por delitos de legitimación de capitales, drogas, delincuencia organizada internacional, hechos contra el patrimonio público de otros estados y contra los delitos contra los derechos humanos. Al mismo tiempo, dentro del nivel constitucional, tenemos el Código de Bustamante, o Código de Derecho Internacional Privado de 1928, que en su título tercero desarrolla el procedimiento de extradición y específicamente en su artículo 344 señala la competencia judicial en materias penales. En lo que respecta al nivel sustantivo, tenemos el Código Penal de 2005, que establece en su artículo 6 la prohibición de extradición de un venezolano. Se repite este principio también en el nivel sustantivo. De igual manera, existe una prohibición de extradición de extranjeros por delitos políticos o cuando se trate de delitos que tenga asignada la pena de muerte o la cadena perpetua. En el nivel adjetivo, tenemos el Código Orgánico Procesal Penal, que en su artículo 382 establece las fuentes que rigen la extradición. En primer lugar, tenemos dentro de la fuente la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En segundo lugar, tenemos los tratados, convenios y acuerdos internacionales suscritos y ratificados por Venezuela. Y, de igual manera, se establece como fuente el mismo título donde están contenidos los artículos relacionados con la extradición pasiva y la extradición activa, que están del 383 al 390. Por otra parte, la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia establece en su artículo número 5 que el Tribunal Supremo de Justicia es competente para declarar si hay o no lugar para solicitar y conceder la extradición en los casos previstos en los tratados, convenios internacionales autorizados por la ley. Asimismo, la Ley Orgánica del Ministerio Público establece en el numeral 15 del artículo 25 cuáles son los deberes y atribuciones del Fiscal General de la República y establece
dentro de ellos, opinar e intervenir directamente o a través de los fiscales ante el Tribunal Supremo de Justicia en los procedimientos de extradición, bien sea activa o pasiva. Ahora bien, en cuanto al proceso de extradición en Venezuela, hablamos de extradición pasiva cuando el Estado venezolano recibe de otro una solicitud de extradición. En tal sentido, el gobierno extranjero presenta la solicitud de extradición a través de su embajada acreditada ante el gobierno nacional, a través de su representación diplomática, ante el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, el cual a su vez hace llegar la solicitud a la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, quien procede a notificar al Ministerio Público a través de su Dirección de Asuntos Internacionales, adscrita a la Dirección General de Servicios Jurídicos. Si se trata de una solicitud de detención preventiva con fines de extradición, comisionará a un fiscal de proceso para que gestione la aprehensión, pero igualmente comisionará al fiscal con competencia ante el Tribunal Supremo de Justicia para que elabore el proyecto de opinión que será presentado ante la Sala de Casación Penal, para que luego vaya para la consideración del Fiscal General de la República para su posterior consignación. La Sala de Casación Penal, una vez recibidas las actuaciones del procedimiento, fijará un término perentorio de 60 días para que el Estado requirente presente la documentación. La Sala de Casación Penal, una vez presentada la documentación con la solicitud formal de extradición, convocará una audiencia dentro de los 30 días siguientes a la notificación del solicitado. Asistirán a esta audiencia, por supuesto, el solicitado en extradición, su defensa y el representante del Estado requirente. Luego, en caso de declararse la procedencia de la solicitud de extradición pasiva, la Sala de Casación Penal remitirá la sentencia al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores con la finalidad que éste proceda a coordinar con el Estado requirente la entrega del extraditable. Simultáneamente remitirá un ejemplar de la sentencia al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores con la finalidad de que realice la participación vía diplomática al Estado requirente. En segundo lugar, vamos a hacer una breve referencia a lo que es el procedimiento de extradición pasiva, que se inicia en aquellos casos en los que un imputado sobre el que pesa una medida cautelar de privación de libertad se encuentra en país extranjero, así como cuando la persona que esté cumpliendo condena se encuentre en situación de fuga. El procedimiento se inicia a solicitud del Ministerio Público, que al tener conocimiento de la localización del imputado en otro estado, acude ante el juez de control con competencia penal, quien recibe su petición. En caso de ser acordada la misma, envía las actuaciones a la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, quien dentro de los 30 días de recibo de la comunicación y previa opinión del Ministerio Público, decidirá la procedencia o no de la solicitud de extradición. De declararse procedente la solicitud de extradición activa, el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores certificará y hará las traducciones cuando corresponda y presentará la solicitud ante el gobierno extranjero en el plazo máximo de 60 días. Este trámite lo hará la Dirección General de Relaciones Consulares del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores por intermedio de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en el estado requerido. Luego de esto, lo que resta es el pronunciamiento del órgano competente del estado requerido, acordando o denegando la extradición. Ahora vamos a hablar sobre la implementación de la firma electrónica en el proceso de extradición venezolano. Tenemos que el desarrollo de la tecnología ha tenido un aporte importante en la sociedad, lo que ha generado que se incluyan mecanismos valiosos para agilizar cualquier trámite legal en cualquier parte del mundo, como por ejemplo, el que nos ocupa acá, la implementación de la firma electrónica. Debemos dejar de confundir y relacionar los documentos
solo con aquellos que están impresos en papel. Tenemos que fijar nuestra mente que un video, un disco, también son documentos. Y para aceptar también el documento en soporte informático, que es una forma también de documento, no podemos obviarlo. Resulta vital traer a colación el decreto con fuerza de ley sobre mensajes de datos y firmas electrónicas, que es lo que le va a dar basamento a la presente ponencia, que regula los mensajes de datos, las firmas electrónicas y toda la información que tenga como soporte los sistemas informáticos. La exposición de motivos de este decreto ley establece la creación de mecanismos para que la firma electrónica tenga la misma validez y valor probatorio de la firma escrita, siempre y cuando cumpla con los requisitos mínimos establecidos en el decreto ley. Define la ley como firma electrónica la información creada y utilizada por el signatario asociada al mensaje de datos, que permita atribuirle su autoría bajo el contexto en el cual ha sido empleada. El artículo 22 del decreto ley establece los requisitos para la firma electrónica tenga validez jurídica y eficacia probatoria. Ordena también el decreto la creación de la Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica, conocida como SUCERTE, que tiene por objeto acreditar, supervisar y controlar los proveedores de servicios de certificación públicos o privados. Cabe destacar que en la actualidad se encuentran acreditados solo 2 proveedores, uno público y otro privado. En cuanto al proceso de aplicabilidad de la firma electrónica en el proceso de extradición venezolano, resulta pertinente traer a colación la sentencia de la Sala Constitucional número 656 de fecha 30 de junio de 2000, ampliamente analizada en uno de sus trabajos por el doctor Amoni, donde se estableció la necesidad de adaptar el ordenamiento jurídico a las nuevas realidades sociales como consecuencia de la cláusula del Estado Social de Derecho y de Justicia previsto en el artículo 2 de la norma constitucional. Lo antes señalado establece el andamiaje jurídico para que el Estado venezolano dote a la justicia de herramientas de vanguardia que le permitan ser más expeditas al momento de dar oportuna respuesta a los justiciables y a la ciudadanía en general, siendo una de esas herramientas, muy importante, la firma electrónica. Es el caso que la extradición no es una excepción de esta necesidad de obtener un procedimiento fluido que permita acortar los tiempos de espera, que permita que en el entendido que durante el proceso la persona se encuentra privada de libertad con todas las implicaciones que esto trae. A los fines de establecer de una manera expedita cuáles podrían ser los aportes en el mejoramiento del proceso de extradición por la aplicación de la firma electrónica, se tomó como parámetro la intervención del Ministerio Público bajo la dirección del Fiscal General de la República, solo en lo que respecta a la consignación del escrito de opinión fiscal ante la Sala de Casación Penal, atribución que le está conferida en los artículos 25, numeral 15 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y en el 111, numeral 16 del Código Orgánico Procesal Penal. El escrito de opinión fiscal tiene un procedimiento interno bastante grande, no se imaginan, casi nadie sabe el arduo trabajo que hace el equipo del Ministerio Público para la elaboración de ese escrito. Resulta que pasa por la Dirección General de Servicios Jurídicos, por la Dirección de Asuntos Internacionales, por la Fiscalía con competencia ante el Tribunal Supremo de Justicia, por la Vicefiscalía, para luego llegar al despacho del Fiscal General de la República, donde finalmente es suscrito y hace el recorrido de vuelta, y eso se lleva unos cuantos días. En el caso de la extradición pasiva, en la actualidad, parecería que no reviste mayor importancia el uso de la firma electrónica,
para la consignación del escrito de opinión fiscal, porque el expediente, por tener soporte en papel, el mismo debe ser entregado en papel en el momento de la audiencia convocada por la Sala de Casación Penal. ¿Qué ocurre? El fiscal va a la audiencia, se presenta, da su opinión a viva voz y consigna el escrito suscrito por el fiscal general en papel. Esa es la oportunidad, porque hay una audiencia. Tal aseveración hace surgir la reflexión de que mientras el procedimiento sea realizado con soporte en papel, no habría posibilidad de usar la firma electrónica, lo que lleva a plantear la posibilidad de solicitar la sustitución de dicho procedimiento por uno digital, es decir, la digitalización del expediente, con la finalidad de obtener ventajas en el ahorro de tiempo, horas hombre, consumibles de oficina, y en definitiva en la optimización del sistema de justicia, siendo que tal iniciativa debe partir de los órganos jurisdiccionales. Por el contrario, en el caso de la extradición activa, por constituir el escrito de opinión fiscal un elemento fundamental en el proceso para que la Sala de Casación Penal emita su pronunciamiento sobre la procedencia o no de la entrega del referido ciudadano solicitado en extradición, y siendo que no amerita la realización de una audiencia, la realización de la audiencia no es necesaria, en este caso, mejor dicho, no está contemplada. Entonces, el trámite de remisión del escrito podría realizarse directamente desde el despacho del Fiscal General de la República a través de un mensaje de datos avalado por una firma electrónica, por supuesto, directamente a la Sala de Casación Penal, sin mayores dilaciones y trámites burocráticos que retarden el proceso. Debemos hacer una serie de reflexiones. En principio, tomar conciencia de la importancia que tiene la implementación de las herramientas innovadoras desde el punto de vista tecnológico en la agilización del proceso de extradición, en especial lo que nos compete acá, que es la firma electrónica. Y a manera de recomendación, sería conveniente la recopilación en un solo cuerpo normativo de todo lo que es el procedimiento de extradición. ¿Por qué digo esto? Porque está disgregado. ¿En qué? En las sentencias emanadas de la Sala de Casación Social, en los distintos tratados, convenios. Recopilemos todo y traigámoslos a una ley especial. Hay juristas que no están de acuerdo con la creación de nuevas leyes especiales. Bueno, entonces hagámoslo. En la reforma del Código Orgánico Procesal Penal, el título que establece la extradición, hagamos la incorporación. Hagamos esa incorporación. Y bueno, en principio esas son las reflexiones a las que quería llegar. Por supuesto, la firma electrónica puede ser utilizada durante todo el proceso, pero quisimos tomar únicamente la figura del fiscal general y el escrito de opinión que él consigna, solo para determinar que efectivamente, si nosotros en el procedimiento ahorramos horas o días, le estamos haciendo un bien al proceso penal venezolano, porque es un ahorro en la vida de una persona, porque le estamos garantizando el debido proceso y derecho a la defensa. Eso es todo y muchas gracias. Agradecemos nuevamente la participación de Vladimir Lezama por su ponencia. Ya para finalizar, contaremos con la participación de Emi Rivero, quien es abogada, magna cum laude, egresada de la Universidad de los Andes, especialista en Derecho Procesal Penal por la Universidad Fermín Toro, especialista en ejercicio de la función fiscal por la Escuela Nacional de Fiscales, especialista en Ciencias Penales y Criminológicas por la Universidad Experimental Rómulo Gallegos, especialista en Derecho Probatorio en la Escuela Nacional de Fiscales y cursando actualmente el doctorado en Derecho en la Universidad Católica Santa Rosa. Se desempeña además como fiscal
cuarta para actuar ante la Sala Plena Constitucional y Sala Plena de Casación del Tribunal Supremo de Justicia. Emi Rivero analizará la responsabilidad penal de las personas jurídicas ante la Comisión de Delitos Informáticos. Bienvenida. Gracias, buenos días. En cuanto al tema que voy a analizar a continuación, es importante preguntarnos, ¿pueden las personas jurídicas ser sancionables por la comisión de delitos? De allí que surja que con el nacimiento, es decir, desde el momento que se inicia la creación de una persona jurídica, se ha debatido desde Roma hasta la actualidad si una persona jurídica puede efectivamente ser sancionable penalmente, surgiendo, por supuesto, dos posiciones. Una posición que dice que no, que es imposible sancionar a la persona jurídica en razón de que no tiene voluntad. Frente a esta posición surge una contraparte donde dice, no, mira, la persona jurídica sí tiene voluntad. La voluntad de la persona jurídica va a ser el consenso de sus miembros, de las personas que lo conforman. En ese sentido, en los minutos a continuación vamos a analizar cuáles son los elementos de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. De allí que en la Comisión de Delitos Informáticos, la Ley Especial contra los Delitos Informáticos, de manera innovadora desde el año 2001, previó en su artículo 5 la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Igualmente, en la actualidad, en Venezuela, la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo y la Ley Penal del Ambiente prevén también sanciones para las personas jurídicas. De manera innovadora, nuestro legislador ha decidido que las personas jurídicas en la comisión de esos tipos penales tendrán responsabilidad. En ese sentido, ¿qué es una persona jurídica? Desde la definición dada por Francisco Carrara, señala que las personas jurídicas serán aquellas sociedades o aquellas asociaciones conformadas por varias personas naturales que deciden tener un fin común. Igualmente en Venezuela, la doctora María Domínguez previó que las personas jurídicas en sentido estricto van a ser aquellas conformadas por personas naturales con un fin común. De allí que nosotros tenemos que la persona jurídica va a ser ¿qué? Una ficción creada por el derecho. Va a ser el derecho el que le va a dar personalidad jurídica y por tanto lo va a convertir en un sujeto de derechos y obligaciones. En ese sentido, el Código Civil venezolano en el artículo 19 regula a las personas jurídicas, previendo en él que cómo están conformadas tanto las de derecho público como las de derecho privado y señalándolo y convirtiéndolas en sujetos de derecho. En ese sentido, la tesis a favor de que la persona jurídica debe ser sancionada establecen que al momento que sus órganos internos se ponen de acuerdo y toman una decisión, eso se debe entender como una manifestación de voluntad de la persona jurídica. El mayor propulsor de esta teoría es la teoría de la realidad de la persona jurídica por Yerke, quien señala que la persona jurídica sí existe en el mundo y es relevante porque el ordenamiento jurídico le da esa posibilidad. Por tanto, al ser sujeto de derechos, debe tener responsabilidad. En contraposición, la teoría de la ficción legal de Savigny dice que no, que la persona jurídica no va a tener responsabilidad. Ahora bien, nuestro legislador, de manera innovadora, como ya señalé, en el año 2001, en la Ley Especial contra los Delitos Informáticos, señaló que la persona jurídica sí va a tener responsabilidad en la comisión de esos tipos penales, pero siempre y cuando se den varias circunstancias. ¿Cuáles son? La primera de ellas, que el hecho como tal sea cometido por un administrador, gerente o alguna persona que pueda comprometer a la persona jurídica. Va más allá nuestro legislador y dice, los dependientes de la persona jurídica también la pueden comprometer. Pero la persona jurídica tendrá responsabilidad ¿en qué circunstancias? Cuando sea realizado por decisión de sus órganos, con los recursos de la empresa, que la empresa reciba un beneficio por ese hecho cometido y que además, señala nuestro legislador, esa persona jurídica se vea beneficiada. Es decir, de forma preferente, la comisión del hecho de alguna manera le genere un beneficio. De allí, entonces, que al nosotros verificar los tipos penales previstos en la Ley Especial contra los Delitos Informáticos, nos conseguimos que la misma prevé 21 tipos penales divididos en el título 2 de la ley con la conformación de 5 capítulos. Si nosotros verificamos los diversos tipos penales allí previstos, nos podemos conseguir que existen tipos penales en los cuales, al ser analizados, por ejemplo, el acceso indebido previsto en el artículo 6 de la Ley Especial, les faltaría uno de los elementos del delito.
del delito para ser cometido por la persona jurídica. Es decir, en este caso, ¿cuál es el interés de la persona jurídica de acceder sin traer información? De allí que el delito por excelencia, por ejemplo, en el capítulo primero, sería el espionaje informático, que la empresa como tal se vea beneficiada de acceder a un sistema de información y extraer del mismo la información que de una manera le genere a él un beneficio. ¿Contra quién? Contra sus competidores. Al seguir analizando los tipos penales, nos conseguimos algo así como el favorecimiento culposo. Cuando estamos hablando de un favorecimiento culposo en el delito de sabotaje, no estamos hablando de intención, excluyendo entonces, conforme al artículo 5 de la ley especial, la responsabilidad de la persona jurídica porque tiene que haber una intención de esa persona jurídica. En ese sentido, pareciera que de los tipos penales previstos en la ley, todos podrían ser cometidos por las personas jurídicas. ¿Por qué? Porque en principio el tipo va a ser cometido por la persona natural que compromete a la empresa. De allí que el legislador venezolano usó la teoría de la doble vía o teoría del reflejo, es decir, la responsabilidad de la persona natural se va a trasladar a la persona jurídica. En ese sentido, la acción típica del hecho siempre va a ser realizada por una persona natural, pero la responsabilidad va a ser transmitida a la persona jurídica si se dan las circunstancias del artículo 5. Ahora bien, ¿qué sucede si una persona jurídica comete algunos de los tipos previstos en esa ley? ¿Cuáles son las consecuencias que a ella se le generan? Pues evidentemente, una vez que la persona jurídica sea sancionada previa investigación efectuada por el Ministerio Público de la comisión de alguno de los tipos previstos en la ley, se determinará conforme al momento procesal y al tipo delictivo las sanciones. ¿Cuáles son las sanciones que se le pueden aplicar a una persona jurídica? Pues evidentemente la multa. No puede ser aplicable a una persona jurídica una sanción corporal. Sin embargo, nuestra ley especial establece una circunstancia agravante. Dice, bueno, cuando el hecho sea perpetrado por una persona jurídica y se determine su responsabilidad, esa persona jurídica pagará el doble de la multa prevista para el tipo penal específico. Asimismo, la ley especial establece una serie de circunstancias o penas accesorias a la pena principal, siendo importante resaltar las previstas en el artículo 29 de la referida ley. Una de ellas es el comiso de los bienes. Entonces señala, bueno, en la comisión de los tipos penales previstos en esta ley, los bienes serán comisados. Eso es lógico porque son bienes utilizados para la comisión del delito informático. Asimismo, prevé la normativa penas accesorias como la prohibición por 3 años de que se le dé permiso o autorización a la empresa para que continúe funcionando. Es allí donde se generaba un poco, si esta ley no prevé, como lo prevé la Ley Penal del Ambiente, como una pena principal la disolución de la empresa, ¿por qué se prevé entonces como una pena accesoria que durante 3 años esta empresa no va a funcionar? Sin establecer ni siquiera medidas precautelativas para quiénes, para los trabajadores de la empresa, que en todo caso pues no tendrían la responsabilidad de lo que la empresa ha realizado o ha efectuado. En ese sentido, se produjo un análisis de si esa sanción accesoria que hasta por 3 años le impide a la empresa obtener los permisos para su funcionamiento podría ser equiparable a la pena de muerte, es decir, va a ir en detrimento del funcionamiento de la empresa, lo que podría conllevar a una disolución de la misma. En Venezuela, por conforme a lo previsto en el artículo 43 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, está prohibida la pena de muerte. De allí que se deba analizar profundamente si esta pena accesoria podría conllevar una disolución de la empresa y si podría ser perseguible, ser solicitada la nulidad de esa pena accesoria como un detrimento o una violación a la prohibición de la pena de muerte en Venezuela. Sin embargo, si nosotros hacemos un estudio comparado, por ejemplo, con la Ley Penal del Ambiente, ella sí prevé entre las penas principales la disolución de la empresa cuando la empresa comete un delito y es reincidente. De allí que los estudiosos de esta materia hayan señalado, sobre todo la legislación comparada a la legislación colombiana, que es importante no darle mucho drama a lo referente a la disolución o no de la empresa como pena de muerte, porque ellos señalan que esto será aplicable a los delitos más graves. Sin embargo, en Venezuela, en esta ley especial, nosotros lo tenemos previsto como una pena accesoria y no se establece para qué tipos penales, sino dice, bueno, es una pena accesoria a la comisión de cualquiera de los delitos acá previstos. Igualmente, establece la ley especial contra los delitos informáticos como penas accesorias a lo previsto una vez que la persona jurídica sea sancionable, es también
que el juez puede publicar o difundir la sentencia en la cual se ha determinado la culpabilidad de esa persona jurídica, lo que evidentemente pues va a causar también un detrimento, a mi criterio, a esa empresa. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque las empresas generalmente viven ¿de qué? De su nombre. Y si la empresa o alguno de sus, digamos, administradores cometió un hecho punible, cometió un delito, es sancionada, eso es publicado, pues ella va a perder de una u otra manera credibilidad y eso va a venir en detrimento de su funcionamiento. Bueno, ya para concluir, es importante destacar la siguiente circunstancia. En lo referente a las personas jurídicas, es importante señalar que en Venezuela es a través de criterios de política criminal que se ha establecido que la persona jurídica sea responsable, porque desde el punto de vista del derecho penal, analizando los elementos del delito, sea la teoría clásica o la teoría actual, en cuanto a ellos, pues siempre nos vamos a conseguir de que le va a faltar uno de los elementos, es decir, la acción aunada a la voluntad que deba tener esa persona. De allí que es importante nosotros establecer que es a raíz de la proliferación que ha tenido el uso indiscriminado de estas organizaciones para cometer delitos, punto de vista informático, delincuencia organizada, y todo esto lo que ha conllevado al legislador a decidir, vamos a establecer criterios de sancionar a las personas jurídicas cuando en la comisión de esos hechos punibles ella haya participado. No que haya sido utilizada, sino que haya participado, que se pueda demostrar que fue por decisión de sus órganos. Asimismo, es importante resaltar también que las personas jurídicas serán sancionadas conforme a lo previsto en la ley, siempre que se pueda determinar que se dan de forma concurrente los requisitos previstos en el artículo 5. Es decir, que haya participado de alguna manera alguna de las personas que pueda comprometer a la empresa. Estamos hablando de que la comisión sea por los administradores, gerentes, incluso la ley más allá dice dependientes, siempre y cuando se pueda establecer que fue por decisión de los órganos. Es decir, que podría establecerse en una decisión, en una asamblea de esa empresa, que un trabajador de la empresa cometa un tipo penal de los previstos en esta ley, por ejemplo, el espionaje informático. Entonces, en esos casos va a sancionarse tanto a la persona que comete el hecho como a la persona jurídica, de ahí que sea la traslación de la responsabilidad personal hacia la persona jurídica. Por último, es importante resaltar que estas innovaciones realizadas por el legislador, hablamos de innovaciones porque, aunque es una ley del año 2001, es una ley, como comentó el profesor Amonía al principio, que está cumpliendo 18 años, pero que ya vemos criterios innovadores en nuestra legislación para prevenir, sobre todo, que se sigan cometiendo, se sigan utilizando empresas y escudarlas detrás de la impunidad de las personas jurídicas. Eso es todo. Agradecemos a Emi Rivero por su ponencia y a todos los participantes anteriormente que realizaron su ponencia. Y en este momento pasamos al ciclo de preguntas y respuestas ante todos ustedes. Aquí tienen. Dame la pregunta. Dame la pregunta. Ok, la primera pregunta tiene que ver con lo siguiente. Los niños son víctimas de abusos sexuales, pero ¿qué se hace para evitar que personas se interesen, qué se hace para evitar que personas se interesen en estos hechos grotescos? Bueno, agradezco la pregunta la persona porque eso significa que se motivó con esta ponencia a preservar, garantizar y hacer todo lo posible para garantizar el interés superior de nuestros niños, niñas, adolescentes. En efecto, fíjense, el artículo 6 de la Ley Orgánica para la Protección de los Niños y Adolescentes establece que debe el Estado, en conjunto con la sociedad, trabajar
a través de las diferentes formas, es decir, a través de diferentes políticas, medios, todos aquellos instrumentos que tengan en sus manos, coordinados de manera mancomunadas y unidos en pro del bienestar de nuestra juventud. Como lo dije al finalizar la ponencia, son la generación de relevo y el futuro de Venezuela. No obstante, somos nosotros como madres y padres responsables de vigilar y estar muy atentos a la información que tienen los niños, niñas y adolescentes en nuestras casas que suministre, al igual que en nuestras escuelas. Porque si bien es cierto que el Internet, las tecnologías de información y comunicación son instrumentos muy importantes para interactuar desde el punto de vista nacional e internacional, transmitir, intercambiar y profundizar conocimiento, también pueden convertirse en un instrumento de riesgo y muy peligroso que van a exponer no solamente a través de la pornografía infantil, sino a través también del delito de trata de personas y cualquier otro hecho punible, el riesgo de la vida de nuestros niños, niñas y adolescentes. Gracias. Gracias. La siguiente pregunta es la siguiente. ¿Estamos preparados para asegurar, resguardar y colectar la evidencia, entre paréntesis, la prueba digital? ¿De qué manera se realiza y si está incluido en la norma de cadena de custodia? El fin es demostrar. Esto es realizado por un estudiante de Derecho. Sí, pues creo que se refiere a la ley del sistema criptoactivo, ¿no? Para la colección. Sí, exacto. La cuestión es cómo colectar esa prueba digital. Estamos preparados para, pues ese delito mutó ya a la parte digital, en la parte física. ¿Cómo resguardarlo? ¿Cómo comprobarlo? ¿Cómo llevarlo a la comprobación del delito, a individualizarlo? Sí, bueno, si te refieres a la data que opera dentro del sistema de criptoactivos, ella misma genera los soportes técnicos para extraer esa información y hacerla presente en cualquier proceso penal. Si nos referimos a ese comiso de bienes muebles que permite como medida de prevención la ley, esa se hace a través como medida cautelar. Recuerda que en los procesos administrativos, inclusive, por aquí está el doctor Manuel Duarte, profesor de esta universidad en materia de contencioso administrativo, esas medidas se abriría un libro especial y en el procedimiento administrativo tendríamos 5 días las personas para oponerse a esa medida preventiva que establece la ley. Inclusive creo que el sistema criptoactivo en su normativa establece ese procedimiento, acoplado al procedimiento administrativo, pero el comiso como tal de obtenerse la sanción queda el bien directo. ¿Está implícito en el manual de cadena de custodia? Eso es una prueba. Dos cosas. Si estamos hablando de medida preventiva, no estamos hablando de manera del procedimiento penal que establece a la cadena de custodia como respaldo de evidencia física. Recuérdate que estamos en un procedimiento administrativo, todavía no hemos entrado a la parte punitiva o el procedimiento penal para que incorporemos al manual de cadena de custodia. Sí es importante tu pregunta porque nos llama a la reflexión que está entrando al sistema penal venezolano la digitalización de los procedimientos y de lo que vendría a ser la data de pruebas o elementos de convicción digitalizados. ¿Tendremos que ir a futuro hacia eso? Bueno, esta es una norma que nos va a permitir ir regulando y previendo y mejorando. La SUNACRI nos ayuda, nos respalda, nos da esa seguridad, ¿verdad?, del Estado. En cambio, cuando se hace personalmente, persona a persona, no hay respaldo, no hay garantía de si ocurre un hecho. Sí, lo importante también de esta nueva reflexión tuya es que hay dos cosas que resguarda el sistema, que es la participación de los usuarios venezolanos en este sistema de blockchain y de criptoactivos a nivel internacional. Entonces tienes un respaldo sobre los criptoactivos soberanos venezolanos que le da el Estado, como tal, como su moneda Petro y sus monedas criptoactivas soberanos, y la regulación de aquellas situaciones que respalda el Estado o que el usuario se va a ver confrontado en esta regulación interna. Los demás países deberán suscribirse
Ya esto nace al derecho comparado. Será Venezuela, es la pionera en este fomento de esta normativa y es la que está dando pautas y los primeros pasos. ¿Que tendrán revisiones? A lo mejor, pero bueno, Venezuela dio el primer paso en esta materia. Muchas gracias. La siguiente pregunta, ¿qué sanción merece un funcionario policial que grabó la conversación que sostuvo con el fiscal del Ministerio Público para que éste le daba las instrucciones del procedimiento? Conforme a esa pregunta, pues en principio el funcionario no tendría que ser sancionado porque a menos que se haya determinado en esa conversación algo, pero si es sencillamente dar las instrucciones, normalmente cuando se reporta un procedimiento el fiscal del Ministerio Público da las instrucciones correspondientes al caso, conforme a lo que sea planteado. Nosotros tenemos circulares que regulan qué tipo de instrucciones podemos dar. Nosotros jamás podemos ordenar ni libertades ni detenciones. Generalmente cuando el funcionario llama te dice, ya tengo a la persona detenida. ¿Qué preguntas típicas hace uno? ¿Por qué la tienes detenida? ¿Qué elementos incautaste? ¿Qué tienes allí? Dime, ¿hay algo? Entonces el funcionario empieza a narrar qué fue lo que sucedió y uno le va dando las indicaciones para resguardar las evidencias que han sido colectadas en el sitio, los lapsos que él tiene para presentar esas actuaciones y, por supuesto, será toda la investigación correspondiente. Pero en principio, si hay una grabación que haga el funcionario, va a depender de para qué la va a utilizar. Gracias. Aquí dice, para el doctor Emilio Arévalo, ¿qué importancia tiene, según su criterio, el sistema de criptoactivos para Venezuela? Y dentro de la misma pregunta, ¿cuál es el bien protegido por los tipos en la ley de criptoactivos? Voy a empezar por la segunda. Según entiendo, es el sistema integral de criptoactivos el bien protegido. Por eso que cuando estemos en presencia de estos tipos penales, cualquier transgresión, acceso, sabotaje contra el sistema se va a ver previsto y sancionado en esta norma. Entonces el bien protegido es el sistema integral. También tenemos que entender que esta norma de orden público que resguarda y fortalece lo que la Constitución establece, que es el Estado de Derecho y que es un sistema financiero nacional y que se puede ver vulnerado el Estado nacional por afectaciones del sistema financiero, y esto requiere que su bien protegido, que es el sistema integral, resguarde también su sistema financiero. Con respecto a ¿qué importancia tiene para Venezuela? Bueno, comporta demasiada importancia, diría yo, porque Venezuela está jugando al petro como moneda, anclaje para el sistema financiero en Venezuela, y entonces me imagino que tener esta regulación de un Estado interno le da garantía y protección a los ciudadanos con respecto a estas nuevas modalidades de monedas virtuales y de transacciones en las redes de blockchain. Muchísimas gracias por la pregunta. La siguiente pregunta, ¿la legitimación de capitales entra en la normativa de la criptomoneda y cómo se detecta? Bueno, ese tipo penal está establecido en la ley de financiamientos del terrorismo y legislación al respecto. Con respecto al sistema integral de criptoactivos, sabemos que entonces estos nuevos tipos penales se van a incorporar en la comisión de los delitos cuando se haya hecho ese acceso indebido, ese sabotaje contra el sistema de criptoactivos. Si ese sabotaje opera para terrorismo o financiamiento, la ley prevé una sanción de 1 a 3 años si utilizaste el sistema de criptoactivos. El fiscal del Ministerio Público pudiera incorporar a su acusación un nuevo tipo penal. Si usaste criptoactivos soberanos o moneda nacional de esa modalidad de criptoactivos para operar o financiar terrorismo. Gracias por la pregunta. Aquí hay 3 preguntas en una. ¿Cómo se sancionaría a las personas jurídicas al cometer delitos informáticos? Sanciones para los delitos informáticos. Y la tercera, ¿qué medidas se pueden tomar para prevenir robos de información? En referencia a cómo son sancionadas las personas jurídicas, pues evidentemente ellas no pueden ser sancionadas corporalmente, es decir, las penas que se le van a aplicar a las personas jurídicas siempre van a ser pecuniarias. Sé que en principio estaríamos hablando de una multa. En el caso de la Ley Especial contra los Delitos Informáticos, ella prevé una circunstancia agravante. Cuando el delito sea cometido por una persona jurídica y se determine su responsabilidad, va a ser sancionada con el doble de la multa prevista en el delito.
Acuérdense que cada tipo penal de los 21 que tiene la ley, ellas prevén penas corporales y multa. Pero en el caso de la persona jurídica será doble la sanción, es decir, la multa será doble, aunado, por supuesto, a las penas accesorias. Como les señalé, la más, digamos, que llama más la atención de esas penas accesorias es la prevista en el artículo 29, referente a el que por 3 años no le será autorizado el funcionamiento a la empresa. Entonces allí viene un detrimento para ella. Dependerá, por supuesto, de las circunstancias del delito que se cometió, de la investigación que se haya realizado y del juez si él considera aplicable esa sanción accesoria a la persona jurídica. ¿Qué se puede realizar para que no haya robo de información? Pues va a depender de cada empresa y de los sistemas de seguridad que ella tenga previsto. Porque si tenemos personas que son capaces de vulnerar esos sistemas, ingresar y extraer información, pues las empresas cada día pues van, si se quiere, blindándose un poco más con esa protección o esos sistemas y generando, digamos, lo que es compliance penal y todas estas formas de protección que puede tener la empresa. Voy a leer 2 preguntas. La primera pareciera más bien una reflexión y la segunda sí es una pregunta. La primera, la idea es educar el uso del entretenimiento digital, no prohibir su uso. Pareciera que lo prohibido llama más la atención. No limitar al prohibir, sino educar. La segunda, para el doctor Gustavo Amoni, ¿podrían aplicarse a una persona jurídica los tipos penales establecidos en los artículos 23 y 24 de la Ley Especial contra Delitos Informáticos? ¿Es un mismo hecho o acción delictiva podría incurrirse en la comisión de los delitos cometidos en los artículos 23 y 24 de la Ley Especial contra Delitos Informáticos? En principio no hay ningún delito que esté excluido, que pudiera excluirse de la comisión por parte de una persona jurídica. Todo va a depender del caso concreto. Son múltiples los escenarios y las posibilidades, porque son múltiples los intereses humanos que pueden estar en juego. Pudiera ser una compañía que se dedique a la actividad, por ejemplo, como está en este caso, cinematográfica, de filmación, de documental, y aprovechen los equipos que tienen, por ejemplo, para grabar y difundir por acuerdo de los socios con el uso de sus equipos material bibliográfico, pornográfico infantil. Así como también puede ser decisión de la empresa, no importa que la Sala Constitucional en el año 2014 haya prohibido que hagamos publicaciones de contenido sexual explícito, nosotros como empresa, haciendo los cálculos, la multa nos costaría tanto y los ingresos serían tantos, son más los ingresos que la multa, es decir, nos arriesgamos a delinquir. Es decir, los escenarios son muy diversos, es difícil decir ahora, es imposible que esta actividad no se pueda aplicar a una persona jurídica. Va a depender del caso concreto. Por eso la idea de mostrar un poco lo que la televisión nos ofrece a partir de la creatividad de los autores, podemos obtener distintas modalidades, desde casos tan inimaginables como el caso del primer ministro teniendo sexo con una cochina de 300 kilos para liberar a una princesa que había sido secuestrada. En ese caso concreto, la princesa fue liberada media hora antes de que el primer ministro empezara a tener relaciones sexuales con la cochina. Pero el secuestrador dijo, yo estaba tan seguro que todo el mundo iba a estar viendo la televisión por el morbo y por la burla hacia el político, que nadie iba a estar pendiente de que la princesa ya estaba libre en la calle. De hecho, la princesa estuvo recorriendo la calle, estaba drogada, pero no había ni un policía, no había nadie en la calle, porque todo el mundo, aunque se les recomendó apagar el televisor, estaban obviamente pegados a los televisores. Entonces, son casos muy variados, es difícil plantear desde este momento, a priori, que un tipo penal no pueda ser cometido, que un delito no pueda ser cometido por una empresa, por una persona jurídica en general. De hecho, no solamente se plantea el tema de la responsabilidad de la persona jurídica que conocemos hoy día, sus compañías anónimas, por ejemplo, es la más común, universidades, por ejemplo, sino que también se empieza a plantear la eventual responsabilidad jurídica de las inteligencias artificiales. En un artículo que tengo en la revista de Legislación y Jurisprudencia, planteo la posibilidad, se llama relectura del curso de Introducción al Derecho del padre Olazo,
planteo la posibilidad, la utilidad de atribuirle responsabilidad jurídica a una inteligencia artificial, si la inteligencia artificial está suficientemente desarrollada como para tomar decisiones. ¿Por qué es útil? Porque si las inteligencias artificiales aprenden por información que reciban, se les va a cargar en la información de que específicamente eso que van a hacer es disvalioso y que pudiera ser sancionada. ¿Sancionada cómo? Con un patrimonio, con una multa, tal cual como ocurre con las personas jurídicas. Se logra también el otro fin de la pena, que es la disuasión colectiva. Es decir, la persona jurídica ya no la va a volver a cometer porque sabe que la van a sancionar, sino que al ver que otras inteligencias artificiales fueron sancionadas y aprende por gestión de información, sabe que no lo va a volver a hacer. Y al final, aunque no se quiera admitir esta sanción penal, somos humanos y sigue existiendo, es la venganza. Eso también se puede lograr con las inteligencias artificiales, ya que al quitarle parte de su patrimonio, difícilmente pudiera seguir actuando, ya que requeriría esta especie de seguro de responsabilidad social para poder operar. De forma que este es un terreno que, como comentaba Emi, a pesar de que tiene 18 años la ley, todavía podemos decir que es novedosa, porque no todos nos hemos dedicado a estudiar las posibles consecuencias que pueden tener. La invitación, y ya con esto creo que culminamos, tenemos ahí algunas preguntas todavía, es a incorporarse a los estudios de Derecho Informático, a reflexionar, a escribir, a participar en este tipo de actividades, porque esto es lo que nos va a permitir evolucionar como sociedad. Muchas gracias. Nos quedan estas 3 últimas preguntas. Aquí la siguiente es, ¿cómo se hace para solicitar la extradición de una persona si están rotas las relaciones entre ambos países? Bueno, en principio tenemos que tomar en consideración que aun cuando las relaciones estén rotas, bueno, imagínate, igual de todos modos tienen que haber el procedimiento para que no haya impunidad. Bueno, déjenme decirles que en este caso yo tengo ventaja con respecto a mis demás coexpositores, porque resulta que yo estoy acompañado aquí con 4 cuartos bates que manejan la materia de extradición, aunque no todos manejamos la materia de menores y de criptoactivos. Sí existe el procedimiento. Igualito tú no puedes permitir que haya impunidad. ¿Qué ocurre? De todos modos tendrás que enviar, hacer la solicitud ante la embajada y bueno, y esperar. Sabemos que no me la van a acordar, pero igualito, yo como Estado requirente tengo que hacer la solicitud, necesariamente. Gracias. Para el doctor Emilio Arévalo, 2 preguntas en una. ¿Los delitos de sabotaje y de servicios de sabotaje pueden ser cometidos por personas jurídicas? Segundo, ¿es necesario agotar el procedimiento administrativo para iniciar el procedimiento penal en casos de que se observe la comisión de delitos en el sistema criptoactivo? Sí, bueno, empiezo por la segunda y excelente pregunta. Ese proceso de fiscalización que se haga a puertas adentro en las empresas que presten servicios de criptoactivos origina un procedimiento administrativo. Ese procedimiento administrativo puede llevar a que el fiscal que esté accionando con el procedimiento administrativo detecte vicios penales, delitos penales. Sí, en ese momento es un modo de proceder, tendrá la denuncia por parte del superintendente de la SUNACRIC para que presente ante el Ministerio Público su denuncia correspondiente y proceda a ese modo de proceder a través de esta denuncia para que el fiscal del Ministerio Público accione como titular de la acción penal y proceda con el análisis de la investigación. Entonces, esa parte es su incorporación del procedimiento administrativo al procedimiento penal. Solamente dependerá de la investigación. Hay 2 maneras que estuve en el análisis de la norma que establecen que inclusive hay una tercerización con respecto a esa denuncia que el sistema lo prevé,
que pueda ir la persona directamente a la superintendencia a informar sobre delitos que se estén cometiendo, sobre todo con minería o con cualquier otra modalidad que contempla el decreto del sistema de crédito activo. Entonces, en ese momento me imagino que la superintendencia remitirá a este usuario o afectado o víctima al Ministerio Público para que interponga la denuncia con estos nuevos tipos penales. Con respecto a la primera pregunta, que si le corresponde a la persona jurídica, está inmersa en esas empresas de sabotaje, le voy a ceder la palabra a mi doctora Emi Rivero para que nos conteste, porque su trabajo temático es extraordinario. Bueno, conforme a como señaló el doctor Amoní hace rato, evidentemente puede haber empresas que inicien con un objeto social para efectuar cierto tipo de actividades y por decisión de sus órganos, porque ven que hay más ganancias que pérdidas, decidan cambiar, digamos, ese objeto y dedicarse a prestar servicios de sabotaje. Eso es factible. Igualmente, a cometer el delito de sabotaje, como les dije, uno de los tipos penales por excelencia cometido por las empresas es el espionaje informático y, por supuesto, el sabotaje. ¿Qué busco yo? Tengo una competencia con esa otra empresa que presta unos servicios similares a los míos y lo que puedo buscar es una competencia malsana, dañarla de alguna manera. Si logro accesar a su sistema, extraer su información, pues también puedo incluir algún tipo de virus o algún tipo de gusanos, estas cosas que usan para dañar o sabotear su sistema. Evidentemente, ella dejará de funcionar y yo obtendré mayores beneficios. Disculpe, me llegó una última pregunta. Lo que pasa es que esta pregunta tiene como un piquete. Recuerdo que estamos en la universidad es amplia, abierta y aquí estamos ante una clase académica. Pero la pregunta dice así: ¿por qué Venezuela no ha logrado cerrar la página Dollar Today que tanto daño le ha hecho al país como sistema nacional económico? Sí, yo quisiera responderla de una manera muy sencilla. A lo mejor el problema no es la página. Acuérdense que el termómetro no es el culpable de la infección o de la fiebre o del elemento que se esté accionando. No lo veamos con malos ojos. Vamos a entender que hay un problema y que hay que asumirlo. El Estado y el gobierno y sus instituciones hacen todo lo posible para que se resuelvan las cosas. Hemos visto sistemas de crédito activo, hemos visto cómo sancionamos a personas jurídicas, hemos visto procedimientos de extradición para que cualquier persona que cometa delitos en instancias internacionales tenga un nuevo modo de proceder. Porque esa extradición, cuando es pasiva, se le notifica aquí en Venezuela a un venezolano que está siendo requerido por una imputación en un país extranjero. Entonces, todas esas modalidades lo que está haciendo es un resguardo social a través del Estado. Muchísimas gracias. Aprovecho para despedirnos y decirle al doctor Amoní que estamos encantados y que fue extraordinaria esta participación del doctorado y que todos hemos aprendido. Por eso les invito a que le demos un fuerte aplauso a nuestros 5 participantes. Y que ya para concluir, a posterior, por favor, los invitamos a tomarnos una foto para que quede constancia de este evento, de este maravilloso evento, ante nuestras redes sociales. Muchas gracias y feliz tarde.